Amén, gloria a Dios. El maná del cielo es la bendición de Dios que trae para nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, conversamos con Dios y cuando recibimos un mensaje de la palabra de Dios, Él nos está respondiendo. Entonces, vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor nos dice, esa palabra que vino como el maná bendecido del cielo. El portador de la palabra, nuestro hermano Darwin. Mientras el siervo de Dios pasa, démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Hoy día el pastor no pudo venir por lo que la esposa está por dar a luz. Está un poco complicada la situación, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios le prometió esa criatura, Dios se la va a dar. Alabamos su nombre. Amén. Posiblemente, o más que seguro, le van a hacer una cesárea a la hermana. Está un poquito afectada en su salud. Complicado, pero estamos orando y confiando en Dios que Él está en el asunto. Herencia de Jehová son los hijos, amén. Es su cuarto hijo que va a tener la hermana, pero estamos confiando en Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de los Reyes. Vamos a usar un poco el Antiguo Testamento y hablar de lo que Jesús hacía también, y lo que Jesús hizo y sigue haciendo. Primero de los Reyes, capítulo 17. Primera de los Reyes, capítulo 17. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos los que Dios quiso que estemos. Bendito sea el nombre del Señor. Primero de los Reyes, capítulo 17, versículo 8. Tiene como título ahí Elías y la viuda de Sarepta. Sarepta. Amén. Ya necesito una Biblia con letras más grandes. Sarepta. Amén. Vamos a leer su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Él había dado la orden a una mujer viuda, pero la mujer viuda aún no sabía cuál era la orden. Pero cuando Dios habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Vamos orando por esta palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, oramos, Padre amado, para que tu palabra nos aliente, nos conforte, nos aumente la fe, Señor amado, que comienza como un grano de mostaza y termina, Señor amado, como un árbol, Dios. Termina como un árbol donde las aves de los cielos ponen sus nidos, y de las grandes hortalizas, Padre amado, el árbol de mostaza, Señor. Padre amado, que tu palabra esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que va a ser pregonada, Señor, Padre amado, sea de bendición. Háblanos, Padre bueno, habla nuestras vidas, Señor. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor. Que no sea, Padre amado, como yo quiero, sino como tú. Se predique la palabra. Llévate, Padre amado, todo lo que no es tuyo, Señor. Padre amado, y si un hermano está en camino, tráelo, Señor amado, para compartir este mensaje de tu palabra, Dios. Padre amado, porque esta es palabra tuya, dada al profeta Elías, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle una fuerte aplauso al Señor que vive y reina. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Toma asiento un momento. Alabado sea el Cristo de la gloria. El tema de hoy tiene un milagro en medio de ¿qué? De la escasez. Viendo el contexto, viendo la palabra de Dios, en el capítulo 17, dice que Elías Tisbita
era de Galaad, israelita, y que Dios le había a él dado la orden que se vaya cerca de un arroyo llamado Quereb, que estaba frente al Jordán, porque por palabra de Dios lo había enviado al rey Acab, un rey malo y perverso, que se casó con una mujer extranjera, cuando Dios dio la orden de que ningún israelita, ningún hijo de las 12 tribus tenía que casarse con mujer extranjera. Pero el hombre, por su mal corazón, su pensamiento inicuo, se fue a vivir con otra mujer, una mujer con costumbres paganas. Hay una parte en la Biblia, en el libro de los Corintios, que dice: no unáis a yugo desigual. Me acuerdo el testimonio de una hermana que ella sufrió bastante porque ella se unió a un hombre casado. No era un yugo igual, sino un yugo desigual. Y ella sufrió, y hasta que Dios le dio la victoria. Y no solamente lo alejó de ese hombre, sino que le dio un hogar y un matrimonio digno ante la presencia del Señor. Pero la desobediencia es causa de cautiverio. Y aquel hombre acá, malo y perverso, comenzó a reinar y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y él provocó la ira de Jehová, Dios de Israel. Así como muchos gobernantes hoy en día, que no se centran en gobernar al pueblo, sino que se centran en sus bienes propios, en sus deseos malvados, en sus perversidades, y no se ponen ahí a decir que él fue instalado en un gobierno elegido para servir. En el pueblo de Israel el reino era por sucesión. Moría el padre, entraba el hijo. Moría el padre e ingresaba el hijo a reinar. Pero este hombre no reinó conforme a su padre, a sus ancestros, a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque pecó, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios sabía que él tenía un corazón blando y sencillo ante la presencia de Dios. Dios lo perdonó y lo restauró, porque Dios es aquel que conoce al hombre. Él es el que escudriña la mente y Dios es el que escudriña el corazón. Este hombre fue avisado que no iba a llover 3 años y 6 meses en la tierra donde él gobernaba, sino solo por palabra de Dios a través del profeta Elías. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia. No hemos pasado por esto terrible. Que no llueva un año es terrible. Mucha gente cuando llueve dice que tanta lluvia, pero la lluvia es importante para que se riegue el fruto de la tierra. La lluvia es importante para que los ríos se llenen, para que los pozos de agua mantengan el agua viva, y esa agua viva está en Jesucristo. Y muchas veces la gente reniega porque llueve tanto, pero esta gente ansiaba en su corazón tener una lluvia, porque eran 3 años que no caía ni gota ni rocío del cielo. Fue un acontecimiento terrible. Bastante gente tuvo que haber muerto en ese tiempo. Bastante gente tuvo que haber muerto, porque ya 3 años que no llueva, los animales se mueren. Se mueren los animales. Los árboles del campo se secan, no hay producción, no hay algo necesario, la tierra se seca y no produce su fruto. Y va el acontecimiento de Dios que lo envía al profeta Elías, donde una viuda. ¿Y cuál era el pensamiento de la viuda? Gloria a Dios. ¿Cuál era el pensamiento de la viuda? La viuda tenía una mente limitada, como muchas veces la tenemos o la hemos tenido nosotros. La hemos tenido nosotros. Ella tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero la Biblia muestra que si uno le cree a Dios, Dios le proveerá. Y si uno practica la justicia, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero ella no sabía que iba a venir el milagro a su vida.
Ella estaba esperando preparar ese poco de harina, amasarla con el aceite, ponerla ahí en la cocina o en la olla que ella tenía para preparar y después dejarse morir porque no había nada. Sarepta era una ciudad que tenía bastantes providencias. La palabra Sarepta significa que allá hay casas, había pesca, había animales, había flora y fauna. Era un lugar próspero, pero que ya no tenía nada, porque no había llovido, porque la lluvia temprana y la lluvia tardía no había caído en esa tierra. No solamente en esa tierra, sino en Israel. Pero era necesario que acontezca algo en la vida de ella para que ella entienda que hay un Dios en los cielos, que todo lo puede, que todo lo ve y que todo lo oye, y que Él es el que provee, el cual es Jehová Jireh, Él proveerá. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta palabra de esta manera. Vamos a ver 3 puntos. Número 1. Es necesario conocer las palabras de Dios. Mire cómo empieza el libro de 1 de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Quién lo envió? Palabra de Dios. Lo envió Dios en el libro de Amós, capítulo 3. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin avisarle primero a sus siervos, los profetas. Ay de aquel profeta que hable palabras sin que Jehová lo haya mandado. No podemos decir Dios dijo esto, esto y lo otro y se cumplirá. Porque si Dios no ha mandado, el cual profeta habló por emoción y no habló conforme palabra de Dios. Pero el profeta Elías era un hombre fiel a Dios, un hombre que no tuvo temor de combatir a aquellos profetas de Baal. Un hombre que se puso a la brecha y dijo, Jehová es Dios y hagamos esto y lo otro. Porque él fue el hombre que hizo descender fuego de los cielos para que se queme el holocausto. Y la gente en Israel reconoció que Jehová era Dios. Pero mucha gente por poco tiempo reconoce que Dios es Dios, pero después se centra en sus pensamientos. Pero si yo le sirvo a Dios y todavía tengo esta situación, pero si yo le sirvo a Dios, créanme hermanos que yo también paso un momento difícil. Le sirvo a Dios y también me enfermo. Le sirvo a Dios y también tengo problemas, también tengo dificultades, también el enemigo se levanta, pero estamos en Él, porque en Él hay una esperanza. En Él hay esperanza, en Él hay triunfo y en Él hay vida y vida eterna. Esta viuda no esperaba este milagro. Entonces le dice el Señor en el 17:9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aún el hombre de Dios no tenía cómo sustentarse. Cuando habla de sustento quiere decir el alimento, porque es necesario el alimento y depende de cómo nosotros acostumbramos al organismo. Muchas personas comen, dicen 5 comidas al día, con entre comidas porciones pequeñas. Hay otras que comen 2, 3 veces al día y hay otras que no tienen realmente y comen una vez o a veces no comen. Pero si confía en Dios, lo más importante es la preservación del alma, porque el alma es lo más importante. Pero que este hombre no tenía el sustento, no tenía el alimento, y fue en nombre de Jehová Dios. Sus promesas son fieles, Dios es fiel, nosotros somos infieles. Nosotros somos los que fallamos, Dios no falla, Dios no cambia, Dios siempre sigue siendo el mismo. El mismo Dios que hizo este milagro es el mismo Dios que nosotros alabamos, adoramos y servimos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para Dios no hay nada imposible. Bendito sea el nombre de Dios. Para un gran milagro se requiere de la obediencia. Esta mujer no sabía que iba a venir el profeta.
Cuando una persona recibe un profeta de Dios, tendrá recompensa del profeta. Y esta es una recompensa tan grande, la cual recibió esta mujer. Ella halló gracia ante los ojos de Jehová, porque no visitó a todas las viudas, porque no era la única viuda que estaba ahí. No fue al pueblo netamente de Israel, a Jerusalén, sino que lo mandó a Sarepta, lo mandó a otra provincia, lo mandó a otra región, a buscar a alguien que tenía la necesidad. Una mujer que ciertamente tenía una fe pequeña, una fe insignificante, ni un pequeño grano de mostaza de fe tenía ella. Pero ella, en lo profundo de su corazón, sabía que lo poco que tenía le iba a ser el sustento para su hijo. Ella tenía la idea de que iba a morir, de que ese era el último día que ella iba a comer y hasta que les dure la fuerza y la energía. Pero los planes de Dios son diferentes a lo que usted y yo pensamos. Los planes de Dios son diferentes, totalmente diferentes. Yo no tenía planeado venir aquí a compartir la palabra, pero a Dios le plació. Gloria a Dios. Yo quería quedarme en la casa orando, porque muchas veces uno necesita orar y estar ahí con Dios. Yo decía, Señor, me quedo orando, me voy al culto. Así estaba que debatía. Me voy orando, me voy al culto. Hoy día es culto de damas, van a hablar más de damas. Yo me quería quedar en la casa orando un tiempo al Señor y estar ahí en comunión con Dios solo, a íntima con Dios. Pero vino el hermano y me mandó un mensaje, me dijo, hermano, quiero que me ayude y que vaya al Gregorio. No tenía preparado un mensaje, no tenía preparado nada, pero hace mucho tiempo había leído esta palabra. Dio coincidencia, y no es coincidencia para Dios, sino que hay alguien que necesita esta palabra esta noche. Amén. Hay alguien que Dios quiere hablar esta noche, y hay alguien que Dios le está hablando esta noche. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Para un gran milagro se requiere de la obediencia. Elías fue obediente. Y vamos, sigamos al punto número 2. Es posible vencer los temores. Con Dios es posible vencer los temores. Esta mujer tenía el temor de que si ella le daba de comer al profeta, su hijo iba a morir. Ella tenía ese temor. ¿Y quién no? Que tenga un poquito de comida y venga y le diga, dame de comer. Así que le diga, dame de comer y dame agua. Ella creía en este hombre. ¿Qué habrá pensado este hombre? ¿Qué le pasa? Le estoy diciendo a él que ya no tengo más y él me está pidiendo que le dé de comer. Dice la palabra del Señor en el 1 Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te ruego, fue educado. Te ruego, le dijo. Muchas personas dicen te ruego, dicen se me está humillando. No, el hombre de Dios siempre es sabio. El hombre de Dios siempre es humilde y sencillo. Era un hombre que Dios lo tenía preparado para ver su gloria. Pero él en su humildad le dijo, te ruego, me deja beber un poco de agua. Esa palabra te ruego, de humillación. Me traiga también, dice, un poco de agua en un vaso para que beba. Y en el 11 le dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y esa mujer que habrá pensado en ese momento, pero si yo estoy recogiendo la leña para poner a calentar en mi bandeja, en mi sartén, en mi ollita, un poco de lo que tengo insignificante, y este hombre me dice, te ruego me traigas pan. ¿Quién será este hombre que me está hablando? Ella no lo sabía, pero Dios ya había dado la orden, y la orden de Dios se cumple. ¿Cuántos lo creen? Amén. La orden que Dios da se cumple, alabado sea el Señor. También un bocado, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dios quiere reemplazar ese temor por la fe en Jesucristo. Ese temor que el hombre tiene, Dios lo quiere reemplazar a través de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Usted espera en fe en Dios y Dios le da. Usted cree que lo que está viviendo no tiene solución. Le digo esta noche que sí tiene solución. Esta mujer viuda que no tenía ningún sustento más, el marido estaba muerto, quizás estaba endeudada, no tenía cómo conseguir harina, no tenía cómo conseguir alimento, sustento, pero Dios en sus planes tiene algo para alguien. Diga conmigo, Dios tiene algo para mí. Dios tiene algo para mí, alabado sea el Señor, aleluya. Un pan en tu mano, no tengas temor. Ten ánimo, dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le decía siempre, ten ánimo, ten ánimo. Pero ella sentía temor. En el 12 le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella pensaba que se iba a morir, pero cuando Dios llega a la vida de alguien y le dice, como dijo el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vas a morir, ahora vas a vivir. Ella tenía esa perspectiva en su vida, tenía esa situación de que ella iba a morir, en su corazón tenía que ella iba a morir, pero en lo más profundo de su corazón había una esperanza. Ella decía, mi hijo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a suceder más después? Lloverá algún día, habrá alimento algún día, pero por lo pronto ella tenía esa mente pequeña, esa mente sin fe y sin esperanza de que iba a morir. Pero en la mente de Dios, que nadie la conoce, la mente de Dios que nadie la entiende, para Dios había algo especial para aquella mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y ella envió al profeta, bendito sea el nombre del Señor. En el 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Igual ella siguió sorprendida. Dice, pero le estoy diciendo, ¿qué habrá pensado esa mujer? Que ya no tengo más, que solo es para el hijo y para ella. Pero el profeta le insistía y le insistía y le decía, haz como tú has dicho, pero tráeme primero a mí. No tengas temor. Dios te dice esta noche, no tengas temor lo que estás viviendo. No tengas temor del terror nocturno, ni saeta, ni quien se haya levantado, porque Él está como poderoso gigante para sostenerte. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban, le dan gloria al Señor? Bata tus palmas y alaba al grande Jehová, al Rey de gloria, al Todopoderoso. Alábale que Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Y después harás para ti y para tu hijo. Entonces ella se quedó perpleja, escuchándolo. Y mira, ahí va la palabra de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, en el 14, así la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No cesará la harina de la tinaja ni el aceite, no escaseará, porque esa vasija se mantendrá llena hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, porque cuando Jehová iba a hacer llover sobre la faz de la tierra, iba a crecer nuevamente el fruto. La tierra tendría que ser labrada para que el fruto crezca, florezca. Pero ella seguía dudando. La duda es pecado, pero hay que también ponerse en los zapatos de ella o en las sandalias de ella para lo que ella estaba viviendo. Hace muchos años en la casa
teníamos, mi niña era casi de 6 años y la pequeña recién iba a cumplir 1 año y no teníamos qué comer. Y yo le oré a Dios y le digo, Señor, ¿qué está pasando? Tanta injusticia. Tengo dinero aquí, no me quieren dar. Tengo dinero allá, no me quieren dar. Pero yo confío en ti. Y créanmelo así, que Dios me sustentó. Conseguimos $2 y con $2 almorzamos y merendamos. Para la gloria del Señor. Y no solamente comimos nosotros, sino comimos con mi esposa, mis 2 hijas y mi cuñada también comió ahí. Dios proveyó. Y yo decía, al otro día, ¿qué voy a hacer? Yo tengo el trabajo, Señor, pero no sé qué ha pasado. Perdóname por ser un mal mayordomo. Y seguía la situación, pero Dios proveía, Dios tocaba las vidas y Dios proveía. Me acuerdo una vez que yo no tenía y me invitaron a predicar y Dios me proveyó de una ofrenda. Pero hermano, que cuando uno le cree a Dios, Dios lo sustenta a uno, a su nombre. Esta mujer estaba dudando, pero ya había sido dado la orden a ella. Entonces el profeta lo que hizo es inyectarle fe, transmitirle fe, porque el hombre de Dios vive por fe. ¿Cuántos lo creen? El hombre de Dios vive por fe. Si tú ves ese problema que tienes, síguele creyendo a Dios. Si está malo el negocio, malo el trabajo, síguele creyendo a Dios. Si estás pasando por esta dificultad o por otra dificultad, síguele creyendo a Dios. Que Dios es el que soluciona los problemas. Te va a decir el Señor, si tú practicas la justicia, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Cuántos lo creen? Vamos a la siguiente parte. La fe en el Señor siempre triunfará. Ya pasamos, es posible vencer los temores. Y una vez venciendo los temores, vamos a la fe que logra lo imposible. Porque es la fe, no es mi fe lo que yo pueda creer, sino es la fe en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe mueve montañas. La fe del grano de mostaza, que usted le puede decir a los problemas te vas y los problemas tendrán que huir. Es la creencia en Dios. Parece difícil, pero para Dios no hay nada imposible. A nuestra mente humana creemos que es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí un hombre se le acerca al Señor y le dice al Señor, ¿puedes creer? Y él le dice, ayúdame en mi incredulidad. Si no le estás creyendo a Dios, dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice en el 17:15, Primera de Reyes. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. Muchos días comieron, porque creyó a la palabra del hombre de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 40. Mateo 10:40. Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le dice a aquel que recibe un profeta. Mucha gente, recibiendo hombres de Dios, ha hospedado ángeles. ¿Cuántos lo creen? Amén. 10:41 de Mateo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un hijo de Dios, a un apóstol, a un seguidor de Jesucristo, a un pastor, a un hombre del Señor, recibe al que lo envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, ¿qué? Recibirá. Recompensa de profeta, recibirá. Y le añade más, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. El que recibe a un siervo de Dios, el que recibe a un hijo de Dios,
no perderá su recompensa. Esta mujer recibió un profeta y recibió recompensa de profeta. ¿A qué se requiere recompensa de profeta? ¿Por qué? Porque el profeta va con la palabra certera de Dios. El profeta va con la recompensa de Dios por cuánto lo recibiste, por cuánto lo hospedaste, por cuánto le diste de comer, por cuánto le diste de beber. Dios jamás hace que esa recompensa quede y Él siempre dará la recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Recompensa de profeta recibió. No escaseó la harina, no escaseó el aceite. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Miren cómo Dios tuvo misericordia de aquella mujer, pero después esta mujer pasó algo muy difícil también y tuvo que ver la gloria de Dios. Sigamos aquí en el estudio de la palabra de Dios. Después aconteció en el 17 de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, se refiere a la viuda, y la enfermedad fue tan grave que quedó en el alito, quedó inconsciente, quedó en él el aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Ella reconoció ahí que ella había pecado ante la presencia de Dios, que ella no merecía lo que Dios le había dado a ella, que era la recompensa del siervo de Dios. Y ella dijo: por cuanto yo he sido una mujer inicua, una mujer pecadora, una mujer mala, mi hijo acaba de morirse porque tú estás aquí. Pero la recompensa del profeta tendría que venir. Y en el 19 le dice: él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué hizo Elías? Él clamó. Estás viviendo por una situación difícil, clámale a Dios, clámale a Él. Dice la palabra en el libro de Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él clamó a Dios en la situación que estaba pasando, porque la mujer le dijo: ¿qué he hecho yo, Elías? Que traes a mis iniquidades a memoria. Mira lo que le pasó a mi hijo. Entonces él fue a Dios y fue a consultar a Dios y él le oró a Dios. Él no corrió al médico, él corrió a Dios y le dijo: te ruego, Jehová Dios mío. Le rogó a Dios. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. Clamar es un grito que sale del alma, un grito que sale hacia el Señor. Y esa mujer viuda había estado angustiada, preocupada, con dificultad. Y se tendió sobre el niño 3 veces, dice en el 17:21 de Primera de Reyes: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, ¿qué hizo? Oyó la voz del profeta Elías. Jehová oyó esa voz. Jehová oye a sus hijos. Sus hijos claman a los justos y Jehová lo oye, dice la palabra en el libro de Salmos. Claman los justos y Jehová los oye. Y Jehová oyó la voz del profeta Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Revivió él. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Mujer, estás siendo incrédula, no estás creyendo a Dios, tu hijo vive. Muchos hijos hoy en día están muertos en delitos y pecados, andan en el pecado, andan en inmundicia, pero es necesario, es menester clamar a Dios y decirle: Señor, yo clamo por mi hijo no está muerto en el pecado, mi hijo vive, y verá como Dios lo resucita.
Porque Dios vino aquí a darnos vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Es hora de clamar a Dios. Elías clamó a Dios y le enseñó un principio grande: depender de Dios. Depender de la providencia de Dios primero. Y segundo, orar al Señor. Orar y creer a Dios, clamar desesperadamente con el corazón. Te ruego, Jehová Dios, te suplico, Jehová Dios, que hagas volver el alma de este niño a su cuerpo, porque el alma es de Dios, el espíritu es de Dios y el cuerpo queda en la tierra cuando nos toque partir, porque el alma que pecare, esa morirá. Dice el libro de Ezequiel 18, 1 en adelante: el alma que pecare, esa morirá. Y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. ¿En quién? En tu boca. Ahora conozco. Mucha gente tiene que ver el milagro, tiene que ver lo que pase para creer en Dios. Pero Jesucristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto los milagros de Jesús, pero creemos. Nosotros hemos visto cómo se levantan paralíticos. No sé si usted habría visto, pero yo he visto cómo Dios estira lo que tiene un brazo corto que el otro, Dios lo estira. Cómo Dios ha levantado a los muertos. Ese mismo Dios que proclamaba Elías, el mismo Dios que nos enseñó el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, es el que habita en nosotros. Es al cual adoramos y al cual servimos. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 12. Ahí habla de la viuda de Naín. Miren que las viudas eran reconocidas. Las viudas no eran desamparadas. Dios tiene compasión de las viudas. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer una pequeña historia de Lucas 7:12 que habla de la viuda de Naín. A su nombre. Para entender mejor vamos a leerlos del 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba con una gran multitud que lo seguía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único. ¿De quién? De su madre, la cual era, ¿qué era? Viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Miren otro episodio. La viuda de Sarepta, que no tenía que comer, y tenía un solo hijo, y el hijo de esa viuda, después de haber recibido la bendición de Dios, la recompensa del profeta, y ese único hijo que ella tenía murió. ¿Y qué hizo Dios? Se lo resucitó. Amén. Y acá también era otro episodio de Naín, ya en Israel. Una mujer viuda con su único hijo que había muerto y ella lo iba a enterrar. Triste, desconsolada, lo iba a enterrar. Y Jesús pasaba por ahí. Jesucristo pasaba por ahí. Y había mucha gente con ella. Pero ¿qué pasó? Siempre Dios estaba apresurado por salvar y por sanar y por predicar el Evangelio. Primero predicaba el Evangelio, y cuando Jesús sanaba a un enfermo, ¿qué le decía Jesús? Tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí, esta mujer era una mujer piadosa, era una mujer creyente, pero Dios sabía que no era tiempo que ella quede sola, porque dicen muchos que es preferible un hijo ver partir a un padre que un padre ver partir a un hijo. Es un dolor tan grande para un padre ver partir a un hijo. Y esta mujer tenía ese dolor tan grande, pero pasó quien podía hacer algo por ella, quien podía darle vida a su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el 7:13 de Lucas dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores.
Y acercándose en el 14, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Porque Dios le había dado esa potestad a él. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Él lo dio a su madre. Él no tuvo que decirle como el profeta Elías: Jehová te ruego. Él tenía esa potestad. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y Él vino a dar vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Él vino a dar vida y esperanza. Él no se olvidó de la viuda. En el libro de Timoteo también habla de que el apóstol Pablo se acordaba de las viudas. En el libro de los Hechos también se acordaban de las viudas. Y le proveían a las viudas. Porque una mujer que se quede sola es difícil mantener y sostener un hogar. Porque no puede preocuparse por sus hijos y trabajar. Trabaja y descuida un poco a sus hijos. Pero aquellas mujeres eran sostenidas por el ministerio, eran sostenidas por los hombres de Dios. Y era proveído para ellas. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta de quién realmente necesita esa ayuda y esa providencia. Todos necesitamos, muchos necesitan, pero una mujer que quede viuda necesita más, porque no todas las viudas quedan con una pensión del marido, no todas las viudas tienen un seguro de vida del esposo. Hay viudas que el esposo muere sin haber tenido seguro, sin haber tenido un trabajo fijo. Entonces ellos, el trabajo de ellos era sostener a las viudas, a su nombre. En el 16 de Lucas 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Creían que Jesús era un gran profeta. No sabían que tenían ahí al Verbo de Dios. No sabían que tenían ahí al ángel de Jehová. No se daban cuenta que tenían ahí a uno, porque ellos eran acostumbrados a ver profetas enviados por Dios, que hacían milagros en nombre de Jehová. Pero mucha gente no detalla cómo él hizo el milagro. Los hombres de Dios decían: te ruego, Jehová Dios. Pero aquel hombre decía: a ti te digo, levántate. Y le dijo a la mujer: no llores. ¿Por qué lloras? Si aquí llegó el que tenía que llegar. El hombre enviado por Dios, el cual puede salvar, sanar y resucitar. A su nombre. Dieron una ofrenda de aplauso al Cristo en la gloria. No importa si hay sequía, no importa la economía mundial, el país que esté quebrado, lo que importa es que está Dios con nosotros. Eso es lo importante. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que prometió es aquel que te va a sustentar. Aquel que prometió es aquel que te va a dar, el que te va a proveer. Tienes que decir: yo en mi casa serviremos a Jehová. Las promesas de Dios son sí y amén, dice 1 Corintios en su palabra. Las promesas del Señor son sí y amén en Él, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos a Cristo como nuestra fuente, como nuestra esperanza. Él es la peña de Oreb, es el lirio de los valles, el pan de vida que descendió del cielo. Y cuando leemos su palabra, esta palabra sacia nuestra hambre y sed en el Espíritu. Porque es más importante el Espíritu que el cuerpo, el sustento. Y muchas veces tenemos que buscarle a Dios en el Espíritu. Que es en el Espíritu orar, leer su palabra, adorar su nombre, ayunar. Y muchas veces quedarnos hasta tarde de la noche o amanecernos orando en la presencia del Señor. Ese es orar a Dios en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. A todos los que acudían a Jesús, Él hacía milagros. Aún a la mujer samaritana, aún a la mujer de Samaria que se le acercó y le pidió por su hijo, Jesús hacía milagros por él, por ella. Aunque ella insistió, como aquella mujer que le dijo: mi hija es gravemente atormentada.
Y él le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Pero esa mujer dice, aún los perros comen de las migajas de sus amos. ¿Qué quiso decir? Aunque tú no me quieras recibir, aunque tú me trates como que yo fuera cualquier persona, yo sé que tú me puedes ayudar, maestro. Y Jesús dijo, vete como tú has querido, porque tu fe ha sido grande, mujer. La fe es la que mueve las montañas. Nunca se olvide de eso. Dios es el que sustenta. Dios es el que ayuda. A su nombre. Juan, capítulo 5, versículo 24. Una palabra con esperanza. Y es algo muy importante. Es algo vital lo que dice en este versículo. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de